anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. Es un privilegio llegar nuevamente a lo más íntimo de su hogar a través de este mensaje del canal El Libertador y el programa La Gran Comisión. Yo siempre me gozo de poder decirles que es un privilegio compartir la palabra, porque realmente lo que estamos haciendo es solamente ser esos vasos que conducen la bendición de Dios por medio de la obediencia que tenemos de predicar el Evangelio para agradarlo a Él primeramente, porque estamos sirviéndole a Él en todo tiempo. Amén. Y realmente que usted aproveche también la oportunidad de ser edificado con la palabra. No es la capacidad intelectual, académica de un hombre, sino que es la palabra bendita de Dios. Por eso siempre les digo, hablo más de la palabra para que sea más notorio Él que yo, ¿verdad? Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo, te agradezco, mi Dios, por este tiempo en el cual vamos a predicar tu palabra para bendición y edificación de nuestras vidas, para que todo lo que hagamos en esta tierra lo hagamos para glorificarte a ti y que podamos vivir con la certeza, con la convicción que cuando dejemos este mundo tendremos vida eterna y el privilegio de gozar las maravillosas y preciosas verdades que tenemos en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a recibir esta palabra para ponerla por obra para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos a hablar un tema que hemos titulado La bendición de sembrar espiritualmente. Amén. Puede levantar su mano conmigo y decir: hoy declaro que el Espíritu Santo me va a enseñar a sembrar espiritualmente porque es una bendición. Amén. Y es que verdaderamente cuando nos encontramos en la palabra, muchas verdades nos habla el Señor de figuras, nos habla de muchos tipos, ¿verdad? Y una de las que me llamó la atención cuando estaba preparando el mensaje es lo que se siembra. Hablar en términos agrícolas, que en los temas que yo no domino, por supuesto, porque nunca lo he hecho, ¿verdad? No he sembrado ni una planta, pero sí nos encontramos con una verdad preciosa que el Señor nos habla sobre el privilegio que usted y yo tenemos de sembrar espiritualmente. Es una bendición aprender a sembrar espiritualmente. Por eso tenemos que depender del Espíritu Santo para ver esas riquezas y atesorar esas verdades en nuestro corazón para que nuestras vidas sean totalmente edificadas. Hoy el Espíritu de la palabra nos va a hablar de una manera preciosa para que podamos aprovechar el privilegio de aprender a sembrar espiritualmente conforme a la voluntad de Dios y comprobar que es una bendición para nuestra vida y una bendición para nuestro prójimo, porque la tierra que usted va a tomar es la tierra del corazón de su prójimo, porque usted va a sembrar palabras, oiga, palabras de sabiduría. Amén. Porque usted es un justo y un sabio que va a aprender a desatar palabra de bendición, va a sembrar. Amén. De eso se trata el día de hoy, lo que vamos a compartir, y para ello la palabra de Dios va a fluir para que usted note que es una oportunidad maravillosa para la vida de todos nosotros los genezarenos de aprender a sembrar espiritualmente. Amén. Vamos a empezar a ver a través de la palabra en el libro de Proverbios 11, verso 18, Proverbios 11, 18, en la versión Reina Valera. La mayor parte de las citas que voy a utilizar hoy son de la versión Las Américas, solo la Reina Valera voy a utilizar en este momento. Dice: el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Entonces aquí en el libro de Proverbios, en el 11, verso 18, hay una comparación o hay una aplicación de que lo que hace el impío, lo que hace el pecador es una obra falsa, es algo engañoso,
pero el que siembra justicia tendrá galardón firme. Entonces, la palabra es contundente, que el hombre pecador haga lo que haga, siempre va a ser en el ámbito deshonesto. El hombre va a ser engañador y puede atesorar tesoros, puede atesorar ganancias deshonestas, pero la palabra del Señor tiene una respuesta a las consecuencias de aquel hombre que no entiende su mal proceder. Tarde o temprano tendrá que pagar las consecuencias, pero Dios le da oportunidad a todo hombre para que proceda al arrepentimiento. Mas nosotros que estamos aquí en el reino jamás tenemos que caer en eso, sino que nosotros tenemos que aprender como hijos de Dios a sembrar justicia, porque aquí está claramente lo que dice la palabra: mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Amén. Entonces ese galardón perdurable, ese galardón que vamos a ver, que vamos a discernir que nos pertenece, es porque vamos a creer que como hijos de Dios estamos llamados a tener la bendición de sembrar justicia. Amén, amén. Entonces acá, de una manera bien especial, el Señor está ministrando nuestro corazón para que estemos convencidos que estamos llamados a sembrar justicia y tener el privilegio de alcanzar ese galardón que nos pertenece. Amén. Entonces, por favor, yo quiero que usted levante su mano y declare conmigo: yo declaro que la palabra me está exhortando como hijo de Dios a que siembre justicia para tener un galardón firme en Cristo Jesús. Amén. Es bien importante entonces darle lugar al Espíritu para que podamos ver ese gran privilegio que tenemos de aprender a sembrar justicia. En el verso número 19 también, y aquí voy a utilizar la versión Las Américas, Proverbios 11 y 19, dice: el que persiste en la justicia alcanzará la vida, y el que va en pos del mal, su propia muerte. Entonces ve acá, el verso 19 es complemento del 18. El impío hace obra falsa. El que persiste en eso, si no se arrepiente, si no endereza su camino por Cristo Jesús, va a ir siempre en pos del mal, va a ir siempre en pos de la muerte. Entonces esto es tremendamente desafiante para la vida de nosotros. Pero ahora yo quiero decirle al pueblo cristiano: lamentablemente muchas veces dentro de la iglesia hay personas que de alguna manera, yo no sé, eso es un asunto entre ellos y el Señor, pero yo tengo que hablarlo. Muchas personas persisten en malas acciones, hacen una obra falsa, están ahí dentro de las iglesias y están procediendo mal. No están sembrando justicia, sino están sembrando engaño, mentira, maldad. Y entonces, si persisten en eso, van en pos del mal y van en pos de su propia muerte, porque Dios lo está advirtiendo. Por eso, de una manera bien especial nos habla la Biblia. Pero dice la Biblia, dice la Escritura: pero el que persiste en la justicia, el que persiste, aunque le llueva sobre mojado, aunque le venga un torrente de situaciones, pero realmente hemos comprobado, el que es justo y sigue sembrando justicia, va a alcanzar la vida. Amén. No hay vuelta de hoja. Mis amados hermanos, estamos aprendiendo todos nosotros como cristianos de permitir que el Espíritu Santo nos ayude. Por eso qué importante es estar en la Escritura, qué importante es escudriñar la Escritura, meditar en la Escritura, para que usted pueda entender que el cristianismo no es solamente agarrar una Biblia como que fuera el paraguas y va a llover y vamos a la Biblia por si alguien me dice que la abra. Por favor, yo quiero que usted ponga atención a esto. ¿Cuántos cristianos, entre comillas, perdone que yo le hable abiertamente, agarran la Biblia y van a la iglesia? Y si tienen ganas la abren, porque ahora lamentablemente, le digo, lamentablemente la gente se ha acomodado porque salen las citas. Entonces dicen: ya ni Biblia voy a llevar. Hay quienes que llegan al culto sin Biblia. Yo le digo, aunque salgan las citas en la pantalla, a ustedes salen ahorita en la pantalla también, pero agarre su Biblia, apunte, póngale anotaciones a su Biblia.
Y entonces hay mucha gente que llega a la iglesia con su Biblia, pero está todavía como asistente, está como una con una parte nominal como cristiano, pero no está dejando que esta palabra le enseñe a ser persistente, a ser justo para alcanzar la vida. Amén. Entonces, es importante darle lugar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo, como nuestro Dios ayudador, que el que nos guía a la verdad, nos quiere llevar a esas dimensiones maravillosas de poder entender que no es el pastor, que no es el diácono, que no es el servidor el que le está diciendo cómo tiene que vivir, sino que es el Dios mismo, el Dios que lo ha salvado, el Dios que lo ha amado, que le va a enseñar qué es lo que debe dejar de hacer y qué es lo que debe de hacer para empezar a sembrar justicia y poder alcanzar la vida. Cuando la Biblia nos dice de esta manera, yo quiero compartirles a ustedes que el Espíritu Santo le va a dar la capacidad, el discernimiento para que pueda usted aprender a hacer las cosas que le agradan a Dios. Y cuando usted aprende a hacer las cosas que le agradan a Dios, usted está siendo recreado en la vida Zoe. Cuando la palabra dice que el que persiste en la justicia, en sembrar justicia, va a alcanzar la vida, quiere decir que a la medida que usted deja que el Espíritu Santo le ayude, el Espíritu Santo está recreando la vida Zoe, la vida de Dios en usted. Amén. Hay un hombre, un ser interior que se está fortaleciendo día a día. Aunque este hombre exterior se desgasta, con todo el interior se va fortaleciendo a la imagen del que lo crió. Hay una imagen moral que se tiene que recrear, y esa imagen moral es un hombre o una mujer que aprende a perdonar, que aprende a soportar, que aprende a ser benigno, que aprende a ser amable, que aprende a ser paciente, que aprende a amén. Todo lo que usted sabe de lo que el Espíritu Santo le va o le ha enseñado. Y entonces este hombre va a persistir a hacer justicia. Aunque le hayan hecho daño, aunque le hayan traicionado, aunque le hayan herido, aunque le hayan lastimado, va a persistir en hacer justicia porque está alcanzando la vida. Amén. Pues así como Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se recuerda? Esteban dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Aleluya. Por eso cuando alguien le haga un desplante, cuando alguien le engañe, cuando alguien persistiendo en hacer lo malo le hace daño, no tome venganza por su propia cuenta. Aprenda a sembrar justicia y el Espíritu Santo le va a enseñar qué es sembrar justicia. Y justo es que usted aprenda a perdonar, que usted aprenda a bendecir. Lo que es de la carne va a cegar. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a enojarse, va a tener rencor, va a tener resentimiento. Por eso muchos andan enfermos, porque andan con resentimiento, su alma está herida. Pero el Señor nos quiere ayudar. El que persiste en sembrar lo malo está sembrando muerte, pero el que persiste en hacer la justicia está sembrando vida. Amén. Entonces vamos a ir a la palabra para que usted se dé cuenta cómo el Señor todo lo tiene dado, todo lo que necesita usted lo tiene el Señor. Levante su mano un momentito, diga usted conmigo, lo que necesita el hombre para vivir en esta tierra lo obtiene en la sabiduría de Dios que la encontramos en Escritura. Ahí encontrará todo. Ahí encontrará la respuesta. Yo no hablo de mi propia cuenta, hablo conforme a las palabras que el Espíritu Santo provee en la Escritura. Gálatas capítulo 6, verso número 8. Dice la palabra: porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Entonces, nuevamente, dése cuenta por el Espíritu, aprendiendo a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Aquí está de una manera bien especial, bien maravillosa. El que siembra justicia va a cosechar la vida. Amén. El que siembra la justicia va a agradar a Dios. Amén. Entonces, hermanos, lo que el Espíritu nos dice aquí en Gálatas, entonces dice, el que siembra para su propia carne, de la carne va a cegar o va a cosechar corrupción, o sea, la muerte, va a ser algo corrupto. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.
De ese día, usted notó que ya no estoy orando, bendigo a nuestras autoridades, pero estoy clamando para que ellos puedan reaccionar, porque Dios les ha hablado. Por eso el eslogan, que Dios les bendiga a ustedes y sobre todo Dios bendiga a Guatemala, ahí está invocando el nombre de Dios. Pero realmente nuestro presidente tiene que darle lugar a Dios para poder verdaderamente aprovechar bien el tiempo, para darse cuenta que tiene el gran privilegio de aprender a sembrar justicia, aunque él no ha confesado a Cristo, porque usted lo vio después en unas publicaciones haciendo ritos mayas, y aún así lo declararon no grato los pueblos indígenas. Realmente una autoridad como alcalde, gobernador, presidente, como cristiano, tendrá que tener una sobriedad tremenda para no caer, para complacer, haciendo cosas que no son agradables delante de Dios. Por eso, con todo respeto para nuestro señor presidente, yo lo bendigo, pero él tiene la gran oportunidad de aprender a sembrar justicia. Pero si él aprende a sembrar para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén, la vida de Dios. Amén. Entonces el que persiste en sembrar justicia va a tener vida, o sea, la vida de Dios en nosotros, de la vida eterna, eso es la vida Zoé. Amén. Por favor, entendamos esto, recordamos lo que ya hemos enseñado doctrinalmente. La vida eterna no se obtiene después de la muerte, la vida eterna se empieza a obtener acá. Amén. Vivir conforme a la vida que Dios quiere que tengamos. Amén. Entonces, usted tiene que aprender a sembrar en el Espíritu, para que del mismo Espíritu va a segar vida eterna. Usted y yo, aunque estamos en la carne, no somos según la carne. Aprendamos a sembrar en el Espíritu. Amén. Porque el que persiste en sembrar en la carne va a cosechar o va a cegar de la carne corrupción. Por eso es bien importante. Vuelvo a insistir en lo que dice Proverbios 11 y 19. El que persiste en la justicia alcanzará la vida, y el que va en pos del mal, su propia muerte, el que quiere vivir conforme a la carne. Por eso, de una manera increíble, se va complementando toda la palabra. Vea lo que dice Romanos, capítulo número 8, versos 6 al 8. Romanos 8, 6 al 8. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Pero no vida bios, vida zoé, vida de Dios en nosotros. Amén. Por eso, esto es vida, dicen los hombres cuando están en el pecado. Yo también lo dije en un tiempo pasado, cuando uno está en el placer carnal. Eso no es vida, eso es muerte. Pero vida es poder disfrutar la palabra, poder disfrutar un tiempo de adoración, un tiempo de intimidad con Dios, un tiempo especial de poder orar por alguien, desatar bendición. Mis queridos hermanos, este ha sido un tiempo precioso. Un hermano me mandaba un audio, me decía: pastor, de lo que yo puedo darle gracias a Dios es que todos los días tengo prédicas, y cuando esto pase, voy a extrañar las prédicas de todos los días, pero tengo una buena noticia: ahora van a haber prédicas todos los días. Amén. Porque vamos a grabar. No grabamos el devocional de damas, vamos a grabar el devocional de damas, porque hay enseñanza. Vamos a tener el culto del martes, amén. Vamos a tener enseñanza el miércoles, lo vamos a grabar. Jueves les voy a predicar en Shela y lo vamos a grabar. El viernes enseño en Shela y vamos a predicar, ¿verdad? Y mientras esto suceda, mis hermanos, pues voy a estar aquí compartiendo con ustedes con gozo y con alegría. Siempre hay algo especial que compartir. La palabra es tan intensa. Le quiero contar una anécdota. Cuando me estaban ministrando, ¿verdad? Yo por eso lo comprendo a usted a veces. Yo no quería predicar la palabra. Me dijo un hermano, me dijo: mira, hermano Antonelli, ¿usted debería de tirarse al agua para predicar? No, le dije yo, todavía no, le dije yo. Pero yo en mis adentros dije yo, pero a predicar. Pero y cuando uno empieza a predicar, y si se termina todo este libro, ¿y qué va a predicar uno después? Mire cómo era mi mente tan reprobada, que pensaba que se iba a terminar los temas de predicar en el libro que yo tenía ahí grueso, aunque no lo había leído. Decía, no, pero hoy me doy cuenta, hermanos, que llevo ya 26 años predicando la palabra, llevo
llevo, hermanos, hay incontables experiencias de que me encuentro, si esto lo había leído, pero hoy lo entiendo de otra manera, es porque el Espíritu Santo nos está ayudando a entender esas profundidades de la palabra. Amén. Entonces, aprendamos a sembrar en el Espíritu. Romanos capítulo 8, ya habíamos, 8, versos 6 y 8. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Verso 7. Ya que la mente puesta en la carne, oiga, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mire, más claro no le puede hablar el Señor a todos nosotros. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Por eso usted tiene que decir, carne, fuera. Amén. Amén. Hasta biológicamente, oiga, mire, yo a veces un pastor en Shela me dijo, mire pastor, usted es el que le gustan los puyazos, y a mí me fascina el puyazo, pero ¿sabe qué? Ahora lo como menos. A mí me fascinaba la carne, pero ya médicamente vemos que la carne y sobre todo el gordito, todo eso es dañino a la larga, hasta la carne. Amén. Ahora comemos más vegetales. Amén. Por eso motivo a toda aquí la congregación que coman más vegetales, ¿verdad? Carne de vez en cuando, pero en el orden espiritual, nada de carne, ¿oyó? Amén. Entonces, hermanos, porque la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Puede levantar su mano y decir conmigo, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Amén. Su mente, parte de su alma, ¿verdad? Porque la mente es, el alma es mente, emociones y voluntad. Su mente tiene que estar en Cristo, 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 porque Él es el Rey de Reyes, el que lo perdonó de sus pecados y lo salvó y lo trajo a la dimensión maravillosa del reino admirable. Amén. Dele un aplauso al Señor en esta hora. Amén. Entonces aprendamos a agradar a Dios. Agrademos a Dios aprendiendo a sembrar espiritualmente justicia, siendo justo en su diario vivir. Amén. Por favor, levante su mano conmigo y diga, en Cristo fui predestinado para agradar a Dios. Amén. Usted fue predestinado para agradar a Dios. Porque si usted me está escuchando, usted y yo hemos cometido errores. Usted y yo no somos perfectos, pero algo sí debemos de entender. Fuimos predestinados para agradar a Dios. Y entonces nos ha costado, pero estamos aprendiendo. Estamos dándole lugar al Espíritu Santo para que nos enseñe. Proverbios 11, versos 20 al 21. Los de corazón perverso son abominación al Señor, pero los del camino intachable son su deleite. Ciertamente el malvado no quedará sin castigo, mas la descendencia de los justos será librada. Y eso es lo que quiero compartirles con ustedes, mis amados hermanos, la responsabilidad que tenemos los padres de familia, la responsabilidad que tenemos los sacerdotes. Usted, mi querida hermana, por favor, si usted está sola, caminando, bregando, buscando el reino sin una cobertura marital, usted tiene el privilegio de estar teniendo la palabra para bendición de sus hijos, porque usted será doblemente, oiga, favorecida con el favor de Dios, porque Dios atiende a la mujer que ha sido abandonada, porque dice la palabra, por favor ponga atención, dice la palabra que Él es defensor de las viudas, aunque usted no se le haya muerto aquel que fue su esposo, pero lo dejó, pero tiene cobertura de Dios. Créalo, vívalo en esa experiencia. Amén. Entonces, hermanos, porque mire el beneficio que trae aquel que aprende a sembrar justicia, que persiste en hacer justicia, que persiste en bendecir a su prójimo, a pesar que le están fallando. Entonces dice la palabra, la descendencia de los justos será librada. El justo siembra justicia. El malvado, los de corazón perverso, son abominación al Señor, pero
van en pos del mal, van en pos de la muerte. Se recuerda todo lo que hemos hablado, pero del camino de intachable son su deleite. Querida hermana, usted será deleite para el Señor. Mi querido hermano, usted será deleite para el Señor. Ustedes, matrimonio que van caminando juntos, ustedes serán deleite para el Señor, y ustedes tendrán el privilegio que su descendencia será librada. Su descendencia tendrá los beneficios de lo que usted está sembrando en justicia, porque sus hijos van a recibir bendición, sus nietos van a recibir bendición. Yo declaro esta palabra para mi familia. Yo declaro justicia sembrada en el corazón de mis hijos, para que mis hijos sean librados y los hijos de mis hijos sean librados para la gloria de su nombre. Y por favor, hágalo usted también en su hogar, hágalo usted en esta hora, porque Dios está diciendo: la descendencia de los justos será librada, la descendencia de los justos será bendecida, la descendencia de los justos verá tiempos de bendición. Amén. Así es de especial el Señor. Aprendamos a sembrar justicia, aprendamos a ser justos, aprendamos a agradar a Dios. Usted fue predestinado para esa dimensión maravillosa. Usted no tendrá que sufrir las consecuencias como las del corazón perverso, que son abominación delante del Señor, y será su muerte. Amén. Pero usted y yo estamos recibiendo el beneficio del Señor. Amén. Por favor, póngase de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo, te doy gracias, bendito Dios, en esta hora, porque tu palabra hoy le está enseñando a tus siervos y a tus siervas a sembrar justicia, para que puedan creer que tienen galardón firme, y también hay promesa que su descendencia será bendecida, su descendencia será guardada del mal, y declarando, mi Dios, Señor, el que persiste en hacer justicia alcanzará la vida tuya en nosotros. Para eso fuimos predestinados, para alcanzar salvación y vida eterna. Muchas gracias te damos, mi Dios, porque tú nos has hablado de una manera clara: el que persiste en ir en pos del mal, su propia muerte conseguirá. Pero declarando, mi Dios, que tú nos estás hablando de una manera especial en esta hora, para que nosotros podamos, Señor, creer que nuestras vidas y la vida de los nuestros tendrá, Señor, cobertura tuya, porque estamos aprendiendo a agradarte en todo tiempo. Muchas gracias por la palabra, Señor, para convertirnos a partir de esta hora en sembradores de justicia y persistir en eso. Jamás tomaremos justicia por nuestras propias manos, porque nosotros te atendemos a ti, mi Dios. Muchas gracias por la vida de mis hermanos, los bendigo en el nombre maravilloso de Cristo. Y ahora también quiero bendecir las ofrendas, los diezmos y las primicias que usted trae al altar. Tome su ofrenda, la que usted va a hacer llegar a estas instancias en la tesorería de la iglesia. Yo bendigo sus ofrendas, bendigo sus diezmos, bendigo su provisión, declarando en el nombre bendito de Cristo que son consagradas y son de olor fragante delante del Señor. Muchas gracias, mi Dios, por la liberalidad de tu pueblo para traer ofrenda y diezmo al altar. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Ha sido un privilegio en esta oportunidad compartir con ustedes, como siempre, y esperamos escucharnos y vernos en el día de mañana. Dentro de un momento le mandamos la oración. Que Dios les bendiga. Por favor, no se olvide de darle like a la página de Libertador y suscribirse al canal de Libertador para que le llegue el anuncio cuando venga otro mensaje de la palabra del Señor. Amén. Un abrazo fraternal de nosotros, sus pastores, y de toda la familia pastoral. Bendiciones y hasta luego. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión.